¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Lo Blanco y lo Oscuro del Derecho. Soy su presentador, el licenciado Abelardo Parra Figueroa de Parrón Abogados, y hoy, estando todavía en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, nos adentraremos a un tema muy especial: el legado y la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. Mi estimado amigo, en este episodio tenemos el honor de entrevistar a la feminista e integrante del capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad, secretaria de Capacitación y en sí una persona estudiosa en este ramo, la maestra en Derecho, Mara Iliana Cruz Pastrana. Bienvenida, maestra. Aquí tiene su espacio y su casa también. Buenas tardes, licenciados Abelardo y José. Es un gran gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder participar en este espacio y conmemorar juntas y juntos el legado de tantas mujeres valientes, resilientes y libertarias. Muchas gracias. Con muchísimo gusto tenerla aquí presente, maestra. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ambos. Sabemos que hace unos días, maestra, usted presentó una ponencia que es titulada Reconociendo las huellas de mis ancestras. Este título, ¿qué significa para usted y qué mensaje quisiera darle a la audiencia? José, Pepe, en Pepe, mi Pepe. Gracias. En mi trayectoria como feminista de 30 años de participación activa, yo he presentado varios títulos relacionados con muchos temas feministas, pero consideré que en este momento el hacer un reconocimiento a nuestras ancestras era muy importante. Como ustedes saben, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es importante reconocer la historia de los derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres y de las niñas que seguimos luchando por un mundo igualitario, libre de violencia, libre de discriminación. Una primera labor de la unidad de género del equipo político que yo encabezo es y será la realización de un diagnóstico del ambiente y las condiciones laborales de las mujeres que nos encontramos en este tipo de instituciones que ya mencionaron en las que yo participo y organizaciones sociales también, además con el fin de conocer el clima de trabajo en cuanto a la paridad de género y condiciones, en busca, por supuesto, de alcanzar una igualdad entre mujeres y hombres. Durante muchos años la violencia contra las mujeres no ha sido dimensionada en su real magnitud. Incluso el extremo de esa violencia, el feminicidio como tal, tiene apenas algunos años de haber sido reconocido en el Código Penal, como ustedes saben. Las mujeres padecemos múltiples violencias. ¿Por qué yo me adentro en este tema? Porque pongo mi propio caso, como muchas mujeres entre los 14 y 15, cuando dejamos de ser niñas, digamos, yo comencé a viajar en transporte público y viví como la mayoría de las niñas, hostilidad y acoso. Recuerdo que en la preparatoria, por ejemplo, un profesor me insinuó que hiciera un viaje con él para obtener una buena calificación. Además, yo me desenvuelvo en el mundo político y social, en el cual pues he tenido que batallar con el prejuicio de colegas que consideran a las mujeres menos inteligentes. En la política, por ejemplo, la soterrada creencia de que algunos tienen todavía en la actualidad, y a pesar de que tenemos una presidenta mujer y en Veracruz una gobernadora, suponen muchos y muchas, desgraciadamente, que solo es capaz de gobernar un hombre, que la vida política no es para las mujeres. En mi vida personal, yo fui violentada en diversas ocasiones, conoce algunos pasajes de mi vida y sabe que fui violentada por mujeres, incluso en instituciones donde él y yo coincidimos en nuestra vida laboral, donde él fue violentado como hombre y yo fui violentada como mujer por otra mujer. Bueno, en esa tesitura la violencia hacia las mujeres se muestra en nuestra sociedad de muchas formas, de diversas formas.
El piropo agresivo, la mirada, el roce lascivo, el acoso del jefe a las empleadas, el uso de las redes sociales para difundir imágenes y videos sin consentimiento, como lo marca la ley Olimpia. El catálogo de ofensas es muy grande y la más abominable es la violencia feminicida, que llega a asesinar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Aún más grave es que en la inmensa de la mayoría de los casos, el abuso, el acoso, la violación y el feminicidio son perpetrados por personas conocidas, pertenecientes al círculo familiar o cercano. Un alto índice de feminicidios son cometidos incluso por el esposo, por las parejas de las propias mujeres. Pero ¿qué lo hay que en el fondo de estas agresiones a las mujeres? Muchos años, muchos, lo vivieron nuestras ancestras, y no hablo de la época del hombre de Neandertal, no, ni siquiera hablo de los años antes de Cristo, hablo de nuestras ancestras de periodos no tan lejanos. Vivimos una cultura que invisibiliza a la mujer, que la reduce a una condición de objeto, se les niega la dignidad de persona poseedora de derechos, incluso muchísimo más acentuado todavía en países de África, por ejemplo, de Asia. Y entre nosotros, por ejemplo, la más expuesta, la situación más con la que vivimos más expuesta son las personas que viven en una situación económica desfavorable, la ignorancia. Por ejemplo, Angela Davis hace algunas décadas dijo que el feminismo es la idea radical de que lo que las mujeres somos, que no somos personas. Bueno, la desigualdad se transmite de generación en generación, por eso hablo de ancestras. Sí, claro. No de nuestros ancestros, los primeros hombres, sino de ancestros recientes. Y hemos vivido una repetición de visiones estereotipadas sobre los papeles que deben desempeñar las niñas, las mujeres adultas, las abuelas, como por ejemplo nos estereotipan como que somos las que debemos hacernos cargo del mundo doméstico y de los cuidados de la familia, y que al hombre le corresponde ser solo el proveedor. Entonces, de esta forma, las mujeres tenemos actualmente una doble jornada. Trabajamos, nos superamos, nos hemos profesionalizado, pero seguimos siendo las trabajadoras del hogar, ¿no? Sigue existiendo una cadena de costumbres que marginan, cosifican, lastiman, normalizan la exclusión, la desigualdad y la violencia. Y aunque aunque perduran violencias, la lucha de las mujeres tiene décadas, de verdad. Hemos conquistado derechos. Retomo de nuevo mi caso personal. Yo vengo de una familia de clase media baja, de madre y padre profesionistas, maestros ambos. Mi madre abrió una brecha como lo hicieron muchas mujeres de su generación. Ella es maestra. Para mí y para mis hermanas fue parte de la conquista de mi madre, tener educación. Muchas mujeres de nuestra generación abrimos y abrieron el debate feminista y conquistaron para nosotros el derecho al estudio, al trabajo, a la participación política, consiguieron derechos laborales para las madres trabajadoras e incluso en la actualidad la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, hay muchas mujeres que no tuvieron ni han tenido, ni siguen teniendo la posibilidad de estudiar. Tomando el tema del Día Internacional de la Mujer, hablemos de los antecedentes. Este Día Internacional surge como conmemoración de un hecho que sucedió en Nueva York, en la fábrica Triangle Shirtwaist, que quiere decir camisa triangular. El 25 de marzo de 1911 está por ser el aniversario de ese fatídico hecho que causó la muerte de 146 trabajadoras, la mayoría de ellas jóvenes migrantes, por supuesto muchas mexicanas.
por la cercanía con el país. De las cenizas de este trágico evento surge la llama de la búsqueda de la justicia social para mujeres y hombres. O sea, son más de 100 años los que han pasado y esa llama sigue ardiendo en todo el mundo. La industria textil ha sido una de las más importantes en este tema porque empleaba mujeres inmigrantes que trabajaban en condiciones extremadamente desfavorables, jornadas largas, salarios muy bajos, condiciones terribles. Esta situación en 1909 lleva a una huelga ya masiva que se llama el levantamiento de las 20,000, donde las trabajadoras exigían mejoras salariales, reducción de jornadas y entornos laborales más seguros. Aunque en esta huelga se lograron avances, o sea, a raíz de esta huelga, en la fábrica de las camisas triangulares, por hablar en nuestro idioma, no hubo ningún avance. Y ese fatídico 25 de marzo se provoca un incendio, se desconoce el origen en la fábrica. Había 500 personas presentes que se vieron atrapados en esta trampa mortal porque las puertas, incluidas las de emergencia, estaban cerradas. Esta era una práctica común para evitar los descansos no autorizados, reducir los robos, que muchas veces los achacaban a las mujeres. El incendio ocasiona la muerte de 146 personas, la mayoría mujeres inmigrantes judías, italianas, cercanas a la frontera. Muchas de ellas se arrojaron incluso por las ventanas de la fábrica para escapar del incendio, lo cual les provocó, por supuesto, lesiones mortales. La tragedia generó una indignación pública que obligó al gobierno a tomar medidas. Se establece en Nueva York una comisión de investigación de fábricas en Nueva York, lo que condujo a aprobar en 3 años 38 leyes estatales que regularon en ese momento las condiciones laborales y de seguridad. Por eso nos remitimos al tema del por qué ese día y por qué esa fecha, pero no quiero que dejemos de lado que hay muchas ancestras, muchas más. Ahorita platicaremos sobre ellas. Sí, claro, y tomando en cuenta esta exposición, que la verdad es que es muy enriquecedora la que nos está haciendo de este evento tan trágico a nivel histórico, ¿cómo cree que ha influido en la actualidad sobre el movimiento feminista? Muchas gracias nuevamente, Pepe. Más allá de las reformas legislativas que hubieron en ese momento, el incendio se convirtió en una lucha obrera y feminista. Este hecho contribuye a la configuración del Día Internacional de la Mujer y destacaron en ese momento las precarias situaciones de las mujeres. Esta tragedia que cuesta la vida a tantas se erige como un recordatorio indeleble de la importancia de luchar por un ambiente de trabajo justo y seguro, no nada más para las mujeres, pero las mujeres en ese momento pues estábamos luchando por una especie de esclavitud, incluso todavía a principios del siglo XX. Su origen se debe a un hecho que marca esta historia de las mujeres en el trabajo. Es un día en el que nosotros como mujeres exigimos nuestra lucha en un mundo de hombres. Fíjate, 3 décadas después, en 1975, la ONU establece y celebra el Día Internacional de la Mujer, ya en un 8 de marzo, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, lo cual sucedió de manera coincidente, además, en la Ciudad de México. En la actualidad es sumamente importante conocer estos terribles acontecimientos porque nosotras conmemoramos, no celebramos. Ustedes lo han oído. Feliz Día de la Mujer. Hay una diferencia, perdón que le interrumpa, maestra, porque sí he escuchado muchas, inclusive tanto hombres como mujeres, decir, no, que muchísimas felicidades por el Día de la Mujer, y también he escuchado otros comentarios que se dice que realmente se conmemora,
No sé si pudieras mencionarnos esta diferencia para poderla entender más. Se conmemora porque estamos recordando, rememorando lo que sucedió en ese momento. No se celebra, aunque como muchas de las personas, no solamente mujeres, no tienen conocimiento o no se ha hecho una difusión explícita de lo que da origen a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Por eso muchas personas todavía se felicitan, andan regalando flores y rosas a las mujeres. Digo, para nosotros sí es un gran logro que se conmemore el Día de la Mujer, sí es importante que se nos reconozca, pero lo que queremos que se reconozca es nuestro derecho a la libertad, a vivir libres de violencia, a vivir en condiciones laborales justas, a tener igualdad y equidad de condiciones con las mujeres. Con los hombres, muchas veces los hombres dicen, ¿y por qué no el Día Internacional del Hombre? Porque hubieron siglos y siglos de los días del hombre. Nosotras solamente estamos visibilizando que somos iguales y que tenemos derecho a las mismas condiciones. No porque queramos tener un Día de la Mujer los últimos 100 años, o sea, hemos vivido 3000 años de injusticias y de violencia y de menosprecio. Y quien conoce la historia sabe, basta ir al Museo de la Tortura para ver las condiciones. Yo me salí porque ver las condiciones en las que vivieron mujeres en otros siglos es terrible. Nosotros no celebramos que ahora haya un Día Internacional de la Mujer, porque estamos conmemorando un hecho fatídico para nosotras las mujeres trabajadoras. Entonces, esa es la diferencia entre conmemorar, que es recordar, rememorar, que no celebrar. Ok, muy bien, sí, porque sí existe esa confusión, inclusive a mí en lo personal sí me pasaba cuando me comentaron, se conmemora, no se felicitan y no lo llegué a comprender muy bien, pero ahorita con todo lo que nos ha comentado me queda muy claro y espero también a las demás personas a las que vaya dirigido este podcast también comprendan la importancia de la conmemoración. Maestra Mare, igual en su ponencia hace homenaje a otras figuras emblemáticas como Juana de Asbaje, Olimpia de Gouges, Ada Lovelace y muchas otras. ¿Qué cualidades o valores de estas mujeres considera usted que son fundamentales para inspirar a las generaciones actuales? Podría mencionar 1000 mujeres. Quisiera recordar algunas. Quisiera hacer un recorrido de nombres que considero deben considerarse precursoras y participantes importantes de los avances de nuestros derechos de las mujeres. Por ejemplo, iniciemos con Cleopatra. Más allá del mito de la mujer fatal, que envolvía a los hombres con su belleza, así la han estereotipado. Sin embargo, en el caso de Cleopatra, por ejemplo, ella fue un ejemplo de empoderamiento, de resiliencia, de conocimiento. Era una mujer políglota, fue una hábil política. Su historia ha sido contada, por supuesto, por sus enemigos políticos, por supuesto, lo cual ha reducido su imagen a un cliché de femme fatal. Pero ella era una mujer inteligente, con capacidad estratégica, con una voluntad política muy fuerte. Por empezar, hablemos de un momento histórico hace en más de 1000 años. Y bueno, y no nada más hablemos de las feministas, hablemos de precursoras que sentaron bases para que las mujeres actualmente estemos en las condiciones que estamos ahora, y de lo cual todavía nos falta mucho. No puedo yo omitir mencionar a la pionera de la ciencia del siglo IV, Hipatia de Alejandría. Sería una omisión grave no mencionarla, a pesar de que ella fue una mujer matemática, de la cual se tiene un conocimiento razonablemente seguro y detallado. Ella escribió sobre geometría, álgebra y astronomía, pero por comentarles algo, ella mejoró y construyó instrumentos astronómicos
como el astrolabio o el planisferio. Además de que fue una maestra carismática, sus alumnos la adoraban, dejó una profunda huella en sus discípulos, algunos de ellos también importantes científicos de la época, y su resiliencia en una sociedad patriarcal, totalmente patriarcal, su capacidad para superar la desigualdad, la convirtió en una heroína del feminismo, además porque la asesinaron. Entonces, no mencionar a Hipatia de Alejandría sería un pecado. Hablar también, por ejemplo, de un tema muy claro en el que estamos ahorita, en una situación de computadoras. Ada Lovelace fue la primera programadora de computadoras del siglo XIX. Un mundo que se engrandece por los hombres, que fue cimentado por aportes de esta gran matemática. Ella fue la creadora del primer algoritmo completo para programar una máquina analítica, antecesora del ordenador, de las computadoras. Entonces nosotros debemos ver en esta gran mujer aquella que cimentó desde su conocimiento la era tecnológica, la liberación del tema tecnológico de las manos de una mujer, ver con una mirada retrospectiva la carrera de una mujer inspiradora y a la vanguardia del feminismo, por supuesto, porque el feminismo no solo es lo que muchos piensan que somos. Muchos nos creen que somos las que salimos a rayar las calles y a quemar edificios, y a mí me matan una hija, yo no sé qué soy capaz de hacer, ¿verdad? Bueno, también nos vamos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y nos podemos ir claramente más allá de Einstein a Marie Curie. Ella llevó a cabo una extensa investigación sobre la radioactividad, estudió las propiedades de los elementos radiactivos y su aplicación en la medicina. Sus investigaciones ayudaron a comprender mejor los efectos de la radiación, el uso diagnóstico, los rayos X, el tratamiento médico. Se enfrentó, por supuesto, a los prejuicios de los cirujanos franceses, que no querían que las mujeres, ni en sus frentes, ni en sus quirófanos, demostraran de lo que eran capaces. Pero ella, con sus radiografías, pues ayudó a salvar vidas. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. Mencionemos a otra mujer destacada, fue una escritora británica, Virginia Woolf, que luchó por la igualdad de las mujeres a través de su obra, de sus discursos, de sus conferencias, en un momento en que no se podía hacerlo. No abiertamente, ella abordó temas como la injusticia política, sexual e intelectual. O sea, cuando pensaban que las mujeres no podíamos gobernar, no podíamos tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y no podíamos avanzar a nivel intelectual, surge Virginia Woolf. Ella defendió que las mujeres debíamos tener independencia económica, un espacio propio para desarrollar nuestra creatividad, y criticó el sistema patriarcal, argumentando que las mujeres no podemos ser patriotas en un país que discrimina. Y esto, pues, en un momento en que en un país tan evolucionado como supuestamente es Inglaterra, pues imagínense. Hablemos también de Clara Campoamor. Ella, a principios del siglo XX, fue una política, abogada como yo, escritora española, su nombre es Claro, que destacó en la lucha de los derechos de las mujeres. Ella fue sufragista, fue de las primeras que impulsó el voto femenino y que lo logró en 1931. Ella además defendió el derecho de las mujeres a la educación, luchó por la igualdad de los hijos e hijas nacidos fuera del matrimonio, por la igualdad de los sexos, y a nivel global se reconoce su trabajo en pro del voto femenino. Les voy a mencionar una mujer más conocida, Simone de Beauvoir. Ella fue una filósofa, escritora, activista, política, novelista francesa, que no solamente hizo frases, no, ella se destacó a mediados del siglo XX por sus aportaciones al feminismo, por supuesto,
fue una de las primeras en centrar su cuestionamiento filosófico en la mujer. Ella escribió un libro llamado El Segundo Sexo, que fue una obra que revolucionó el debate del papel de la mujer en la sociedad y participó en la redacción de un manifiesto, el Manifiesto de las 343, en la que se afirmaba haber practicado el aborto. Entonces, funda la Liga de los Derechos de la Mujer. Y me voy a ir a una más internacional, Rosa Parks. Ella no fue propiamente, no hizo aportaciones propiamente al feminismo, aunque sí, pero además ella luchó por los derechos civiles de la población afroamericana, que contribuye, por supuesto, a los derechos de la igualdad de entre las personas, hombres y mujeres. Ella hubo en una época en que a los negros en Estados Unidos se les exigía ceder el asiento cuando viajaba un pasajero blanco. Ella no se levantó del autobús. Dijo, yo no me levanto. Y sentó un precedente que cambió las leyes. Su valentía ante la injusticia inspiró a un hombre muy conocido, Martin Luther King, y a otros activistas a emprender protestas contra la segregación racial, por supuesto, contra la educación de las mujeres, empoderando a través de la educación que ella fue precursora para las mujeres afroamericanas. Pero bueno, hablemos de mexicanas. Yo en mi trabajo que he trabajado sobre ancestras, yo destaco una parte de mi participación con una frase clave. Todos la conocemos. Mexicanas al grito de guerra. Porque siempre era mexicanos al grito de guerra. Yo hago una alusión a la estrofa de nuestro himno nacional y me permito mencionar a 8 destacadas mexicanas, muy conocidas y sin apodos. Juana de Asbaje, Ramírez y Santillana. ¿La conocen? No, la verdad es que yo no. No lo habíamos escuchado. Sor Juana Inés de la Cruz. Ella se llamaba Juana de Asbaje y Santillana. Fue escritora del siglo XVII, que defendió el papel de la mujer más allá de los hombres. La frase, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la pasión de lo mismo que culpáis. Más allá de esa frase, ella aborda el tema del trato desigual de la mujer por parte de los hombres y la sociedad. Y era religiosa. Hablemos de otra mexicana destacada, Hermila Galindo Acosta. Ella defendió los derechos políticos y sexuales de las mujeres en la primera ola feminista de México a principios del siglo XX. Hermila Galindo fue una destacada feminista, periodista, oradora, fue maestra, profesora, que luchó por los derechos de las mujeres. Su legado incluye la fundación del semanario Mujer Moderna, que promovía la creación de congresos feministas y ella fue candidata a diputada federal en 1917. También podemos hablar de Elvia Carrillo Puerto. Muchas calles nos recuerdan ese nombre. Ella dedicó su vida a luchar por el sufragio femenino, por el sufragio feminista y participó en el Congreso Panamericano de Mujeres en la Ciudad de México, donde presentó una propuesta de amor libre, dando a entender que las mujeres teníamos derecho sobre nuestros cuerpos y sobre la libertad de elegir el número de hijos que podíamos tener, no nada más los hijos que Dios nos daba. También ya a inicios del siglo XX hay una mexicana, nombres que nadie conoce, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Ella fue maestra, también periodista, anarquista, no de las que rayaban edificios como ahora, feminista durante la Revolución, dispuesta a defender a toda costa lo que entendemos por justicia social, por libertad y autonomía.
También voy a mencionar a otra maestra, disculpen, soy maestra, mis padres son maestros. Rosa Torre González es una maestra política y feminista, activista, la primera mujer en ocupar un cargo de elección popular. ¿Ustedes sabían eso? Ella fue, en una época en la que las mujeres no tenían derecho al voto, ella fue designada regidora de Mérida en 1923. Carmen Vélez, la generala, seguro la conocen, pero no sabían ni cómo se llamaba. Hay fotografías donde está la generala con sus cartilleras. Okay. Seguramente la conocen porque aparecen muchos libros de historia, pero nunca dicen ahí Carmen Vélez, la generala, así les decían. Muchas personas le dicen la Adelita, ella en realidad se llamaba Carmen Vélez. Ella funda el periódico Mujeres de Anáhuac en 1887, que dedicó a la cultura mexicana. La hemos visto, por supuesto, en muchas imágenes del periodo revolucionario maderista. Ahora voy a mencionarles a una mujer, de la cual, educadora, otra maestra, feminista, poetisa mexicana, que luchó por la igualdad de las mujeres y hoy lleva su nombre una de las becas del gobierno de México. Estoy hablando de Rita Cetina Gutiérrez. Mucha gente dice, ¿y esa quién es? ¿Por qué le pusieron ese nombre a la medalla? Bueno, ella sentó las bases de la emancipación femenina, de la libertad femenina en el México del siglo XIX y el siglo XX. Su labor se centró en la enseñanza a niñas y mujeres para que fueran parte del mundo letrado, dominado por hombres. Fue fundadora de una revista que se llamaba Siempre Viva, que por supuesto pues desapareció con el tiempo. Continuó con Elvira Trueba Coronel. Ella fue una defensora de los derechos laborales y la igualdad para las mujeres. Ella participó en el movimiento sufragista revolucionario, o sea, después de la revolución, haciendo propaganda en las escuelas, en lugares públicos, y a pesar de que su labor era clandestina, hereda a las mujeres mexicanas una actitud combativa de lucha por ser reconocidas como trabajadoras y como ciudadanos, o sea, ejercer el voto. Elvira Trueba Coronel. Ya yéndonos a épocas más cercanas a lo que nosotros conocemos, no debemos olvidar mencionar artistas que sentaron bases desde sus obras, a pesar de su vida personal, que yo no quisiera tocar esos temas porque la vida personal es eso, vida personal. Dos de ellas fueron Rosario Castellanos, escritora, o Frida Kahlo, pintora que defendía sus derechos a través de sus pinturas, no de su vida personal. Y por supuesto recordemos a mujeres del siglo XX y de la actualidad, como fue Rosario Ibarra de Piedra, quien fuera de las primeras madres buscadoras de hijos de desaparecidos y que exigió el reconocimiento pleno de los derechos humanos, de la vida y la libertad. Recordemos a Griselda Álvarez Ponce de León, senadora y primera gobernadora de nuestro país. Ella fue gobernadora de Colima. En la actualidad, hablar de feminismo y no mencionar a Marta Lamas, una feminista, antropóloga, investigadora de temas de género, ella funda el GIRE, que es el Grupo de Información y Reproducción Elegida, que difunde información científica y laica sobre el aborto, sobre el derecho al aborto y la salud reproductiva. Ella funda GIRE. O hablar de Marcela Lagarde, feminista un poco más moderna, más que reconocida, que además es quien define el término feminicidio y su tipificación como delito en el Código Penal. Ella impulsó, cuando ocupó una curul en el Congreso de la Unión, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. No olvido mencionar a grandes mujeres como Ana Lau Jaibén, a Leticia Bonifaz, a Gabriela Cano, precursoras del tema de género, que representan a México en los organismos internacionales, en la CEDAW, con temas de género. Hablo temas que tienen que ver con la diversidad sexual, algo ya más actual. Y a Emelina Tiburcio, defensora de los derechos de las mujeres.
hablar de mujeres feministas puede ser, o sea, un tema gigantesco. Ave Sí, y José, son temas inmensos. Podrían mencionar otras 400 mujeres, sí, incluyéndome yo. y sobre todo un tema bastante extenso porque, por lo que hemos escuchado de usted, maestra, muchísimas mujeres que han contribuido a que esto suceda. Y bueno, continuando con el orden del día y de las preguntas, en su ponencia, sabemos que hoy en día existen muchas desigualdades. Voy a poner un ejemplo, la brecha salarial y la falta de acceso a oportunidades laborales por millones de mujeres. ¿Cómo relaciona esto que ha mencionado o cómo va trascendiendo desde hace años hasta el día de hoy? ¿Ha habido algún cambio? Sí, por supuesto, José. El movimiento feminista en México ha sido una lucha permanente contra la violencia de género. Y recordemos que la violencia de género involucra violencia psicológica, física, económica en la comunidad, la violencia familiar, violencia Sí, hay muchos tipos de violencia hacia las mujeres. escolar, ahora hablamos ahora del bullying, del ghosting, de la violencia digital, de la violencia mediática. O sea, hay 8 tipos de violencia y 8 modalidades de violencia. ¿Qué violencia y en dónde se lleva a cabo la violencia? El movimiento feminista ha propiciado, lo que quiere es que ese clima de desigualdad y de marginación de las mujeres, en ese clima se reconceptualice a la mujer para entender que las mujeres somos todas y que el beneficio o la afrenta para una es para todas. El movimiento feminista ha elaborado una perspectiva de análisis de género que rebasa el determinismo biológico, o sea, no nada más la cuestión genital, que nos permita no solo distinguir a partir de las diferencias sexuales, sino que se han tejido desigualdades sociales. El feminismo ha documentado y denunciado violaciones que se cometen a los derechos de las mujeres en este país y en el mundo. Ha expresado además públicamente un rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Se ha construido y propuesto alternativas, programas, políticas públicas y leyes tendientes a favorecer la vida de las mujeres. Es necesario recuperar la memoria histórica del movimiento feminista en nuestro país. En el mundo, por supuesto, pero por supuesto en nuestro país. Para destacar el papel de las mujeres que han protagonizado una batalla incesante contra la violencia y la exclusión. O sea, no se trata solo de recordar a Emilia Galindo, a Elvira Carrillo Puerto, a Elena Torres y a muchas otras, sino de reconocer su voz como constructoras de los derechos que hoy gozamos las mujeres, que contribuyen ellas y contribuimos todas a la creación de una conciencia de género en la que se destaque el esfuerzo como antecedente fundamental de logros y de alternativas y garantías para todas las mujeres. Ok, sí, y bueno, ahora pasando a otra parte o otra sección del video, nos gustaría conocer un poco más sobre usted. ¿Qué fue lo que le inspiró a dedicarse a la difusión y análisis de la historia del feminismo y a abordar los temas de género en sus ponencias? Soy Mara Cruz. Muchas o pocas personas saben realmente quién soy. Esta pregunta es una pregunta realmente importante. Sí, claro. Yo soy abogada, soy politóloga y soy abogada. Mara Cruz, la defensora de los derechos de las mujeres, tiene los mismos motivos que muchas de mis ancestras. Creo que la tan nombrada igualdad aún tiene varios escalones de diferencia. No es que crea que los hombres no merecen respeto, pero no todos.
Muchos merecen mi respeto, pero no todos. A mí, Mara Cruz, me ofende, me duele, me lastima que exista la violencia en todos sus tipos y modalidades. Creo que la ley de la cual ustedes y yo somos férreos defensores aún no se imparte de manera justa. Yo, Mara, tengo 30 años de participación política en nuestro país. He sido fundadora de organizaciones nacionales de mujeres, he participado en foros internacionales de centro, izquierda, progresistas, en los cuales pedimos que se reconozcan nuestros derechos fundamentales. Y además moriré seguramente exigiendo que seamos iguales, porque ahora hay una frase que dice, o que han dicho en los gobiernos actuales, llegaron todas, no, llegaron varias, pero no llegamos todas. Yo creo que los medios de comunicación y los digitales, estos espacios, nos ofrecen elementos a través de los cuales constituimos nuestra propia percepción del mundo y además que brindamos modelos que norman pautas de comportamiento, que otorgan estatus a personas e instituciones y legitiman el orden social. Son fundamentales ustedes a la hora de sensibilizar y concientizar a la sociedad y como todas las construcciones sociales de la realidad, las que elaboran los distintos medios son ideológicas. Por ello, yo he participado año tras año, en muchos años, en difundir esto. Me nace por los mismos motivos que a ellas. Participar en foros y foros, no solamente en ponencias, sino en foros como este, como el suyo, para hacer resonar mi voz, que aún tiene voz, y la voz de mis ancestras que ya no están. ¿Y qué consejo le daría a las jóvenes, maestra, que aspiran a seguir un camino en este rubro, en el activismo y en la difusión de la historia y los derechos de la mujer? Me preguntaba, ahorita estoy pensando, me preguntaba Abe de mi vida personal. ¿Pero cuál vida personal? Las mujeres, sí. Bueno, la vida personal. Las Sí. mujeres inteligentes sabemos compaginar todo, ¿eh? Estamos hechas de madera fina y resistimos todo, somos cuatro terreno. En mi caso personal, por supuesto que tengo una pareja, por supuesto que tengo una familia, tengo hijos, una hija y un hijo, y actividades que complementan mi vida personal. En mi caso personal, yo he tomado clases de danzón, de salsa cubana, de preparación y conservación de alimentos, porque yo no creo que entre los múltiples diplomados no pueda tomar uno que tenga que ver con cocina, ¿verdad? Leo también además al menos un libro al mes y si se puede, claro que leo sobre temas feministas. ¿Qué les recomiendo a las mujeres jóvenes? Que se preparen, que estudien, que lean, que se integren a los movimientos sociales de mujeres o de músicos o de artistas o de astronautas o de astrónomos o de físicos o de climatólogos, pero que participen en la consecución de sus metas, que escriban su propia historia a las mujeres que quieran escribir una historia feminista, que le escriban y en el logro de todos sus derechos de ellas y de todas las mujeres. Si las mujeres jóvenes perseveran, ellas van a poder ser las ancestras de las que siguen, de sus hijas y de las generaciones futuras. Gracias. Y bueno, pues final, ¿no? sí, así es. Ya con esto concluimos. La verdad es que ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Hemos aprendido bastante. Le desconocíamos humildemente José y yo de todo este tema y la verdad es que de nueva cuenta le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros, maestra Mara, por darnos, o mejor dicho, exponernos de manera más detallada cómo fue su ponencia y cuál es su visión sobre este legado femenino que nos recuerda también la importancia de reconocer y continuar con la lucha por la equidad. Sí, como última frase que me pedían, yo quiero recordar que el feminismo es un movimiento que ha transformado a sociedades.
ha cuestionado desigualdades a lo largo de la historia, como el derecho al voto, que nosotros impulsamos el derecho, la conquista de derechos fundamentales, el derecho al voto, a la educación, a la lucha contra la violencia de género, a la desigualdad salarial, a la discriminación sistémica. Pero yo quiero cerrar con dos frases claras. Las mujeres ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que se pueda imponer a nuestra libertad, a la libertad de nuestra mente. Yo no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Unas frases Sí. bastante buenas y poderosas. Y maestra, también quiero agradecerle, como ya lo hizo el licenciado Abelardo, por esta plática con nosotros, por aceptar a participar en este podcast. Como también lo comentaba el licenciado, es un tema que en lo personal desconocía un poco, y escucharla creo que fue lo mejor de este podcast, escuchar y aprender de usted, pues, de esta manera como expuso su cátedra, ¿no? Y agradecerle nuevamente la participación, y estar seguro de que este podcast va a llegar a varias personas para que también tanto hombres como mujeres se concienticen en este tema, que es la idea principal de este tipo de espacios. Gracias, José. No, no somos feminazis, somos feministas. Sí, correcto, correcto. Y con esto pues concluimos, ya dimos la plática, celebramos, o mejor dicho, conmemoramos las joyas de nuestras ancestras y todos nos comprometemos a seguir construyendo un mundo de oportunidades y justicias para todas. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta de este episodio de Lo Blanco y lo Oscuro del Derecho. Gracias, gracias, José, gracias, Abelardo. Es un honor compartir con ustedes. Y esperemos tenerla pronto de nuevo en una futura ocasión. Hay muchos temas de mujeres que yo puedo manejar y tampoco, también de otros temas. Si gusta, igual compartirnos sus redes sociales para que la gente la ubique, la conozca. Sí, estoy en redes sociales en el Facebook como Mara y Cruz P, o sea, Mara Cruz, pero con mis letras intermedias de mi nombre. Mi nombre es Mara Ileana Cruz Pastrana. En X estoy como Mara Cruz, así como suena. En Instagram también como Mara Cruz. Creo que en todas aparezco como Mara Cruz. El, el Facebook es el único. No, sí, es Mara Cruz el Facebook. Mi página de Facebook, no, la página del muro, también es Mara y Cruz P. En X estoy como Mara Cruz. Creo que en todos los lugares estoy como Mara Cruz. En todas las redes sociales, más fácil como Mara Cruz. Mara Cruz, y mi nombre corto. Perfecto. Haciendo honor a mi papá. Ahí pueden encontrar a la maestra Mara Cruz en todas sus redes sociales. Gracias. Sí, pues eso sería Pues todo. bueno. Como siempre, se despide su presentador, licenciado Abelardo Parra Figueroa de Parrón Abogados, con mi amigo y entrañable José Álvarez Valverde de su propia firma legal. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Muchísimas Gracias. Hasta gracias. la próxima. Buenas noches.